Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video que vamos a construir para ustedes. En realidad lo que nosotros queremos hacer es mostrarles de qué va el segundo módulo que está activo en el aula virtual, que retoma justamente lo que habíamos planteado en el encuentro presencial. Recuerden que siempre hay un hilo conductor entre el encuentro, todos los encuentros presenciales, los encuentros sincrónicos, pero también la sincronicidad, ¿sí? Para empezar vamos a mostrarles aquí lo que van a ver en la plataforma. Acá tienen la parte introductoria, la presentación, que invitamos a presentarse a los que no lo han hecho aún y los que no han puesto sus imágenes, sus fotos, que es importante que lo hagan. Y acá, como ven, no solamente está el módulo 1 activo, que ahí tenían la actividad de comparación con el Canva, sino que ahora hay un módulo 2 que se llama Metodologías basadas en investigación educativa. Cuando hacen clic en ese módulo, van a encontrar un libro que se llama ¿Cómo es el proceso de diseño de las simulaciones PET? Es decir, una vez que nosotros hicimos la introducción hacia los marcos teóricos potentes que van a respaldar nuestra forma de utilizar las simulaciones en el aula, que están centradas en el aprendizaje activo y en el enfoque por indagación, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es comprender profundamente de qué van las estrategias para usar las simulaciones FET en el aula, y también funciona para todos los tipos de simulaciones, vale decirlo, pero esto tiene que tener un gran respaldo, no solamente teórico, sino también pedagógico, tecnopedagógico y metodológico. Entonces, en este módulo, lo que nosotros hemos hecho es problematizar cómo es el proceso primero de diseño de las simulaciones, para que ustedes entiendan que está ligado a un proceso de investigación profunda. Para eso hemos dejado un videito acá para que vean y profundicen. Y si quieren saber más sobre el tema, ahí hay un texto ampliatorio. Luego recuerden que acá a la derecha pueden ver la tabla de contenidos, que es como un índice del libro. Fíjense que la primera sección de este libro habla de los objetivos de aprendizaje. Para FED, pensar en los objetivos es fundamental. Yo sé que como docentes nosotros trabajamos día a día y codo a codo con los objetivos, pero para pensar en términos de competencias científicas, tanto en el ámbito de las matemáticas como en el ámbito de las ciencias en general, pensar en los objetivos es fundamental, porque justamente plantear buenos objetivos y poderosos, también medibles, objetivos nos propone pensar en buenas expectativas de logro, es decir, lo que esperamos de nuestros estudiantes y los indicadores que vamos a plantear para poder evaluarlos, tanto de una forma formativa como sumativa. Entonces, acá tienen un apartado interesante sobre objetivos de aprendizaje y les dejamos dos textos obligatorios, que son muy breves, pero también son muy potentes y prácticos. Por un lado, cómo plantear objetivos de aprendizaje, y por otro lado, cómo plantear objetivos de aprendizaje para estudiantes y para docentes. Nosotros vamos a tener como un gran propósito que ustedes logren, como nosotros también lo hicimos, que logren elaborar objetivos y recursos, tanto para estudiantes como para docentes. Hay mucha bibliografía al respecto que evidencia la importancia de que los estudiantes sepan lo que se propone hacer en cada clase, tanto de manera específica como también de una manera integral. Entonces hay que aprender a ser muy claros cuando escribimos o mejorar nuestra escritura para que los estudiantes entiendan qué pretendemos lograr en cada clase y que también nosotros lo sepamos, porque recuerden que los recursos que nosotros construimos, planificamos y después implementamos pueden formar parte de repositorios de recursos educativos abiertos para que otros docentes puedan utilizarlos, modificarlos y adaptarlos a sus propias propuestas, ¿sí? Entonces les invitamos a recorrer esta primera sección. La segunda sección, que pueden ingresar desde aquí haciendo doble clic o acá agregando siguiente, recuerden que siempre les muestra la primera parte que queda por defecto estática. En esta segunda parte vamos a ver las estrategias de enseñanza con FED. Por ahora hemos visto dos de las tres estrategias: la indagación en la clase entera y las preguntas, conceptuales. Hay una tercera estrategia que habla de la clase demostrativa interactiva. ¿Hay más estrategias que esta? Pues claro que sí. Nosotros vamos a presentar estas tres en función del tiempo que tenemos eh, y lo que nosotros pretendemos que ustedes logren. Pero eso no implica que no haya otras estrategias y que no sean buenas. Sin embargo, también es importante decir que estas que nosotros presentamos tienen una buena evidencia científica que las respalda. Investigaciones educativas las han comprobado. Nosotros mismos también hacemos investigación con ellas, las llevamos al aula, las ajustamos.
ajustamos los recursos, pero la estrategia que elijamos, o las estrategias, porque son combinables, responden a distintos contextos y a distintas demandas. Y eso es fantástico y fundamental que lo conozcan. Entonces, lo que van a encontrar en la plataforma, por ahora, porque después se van a ir activando otras secciones, nosotros las vamos activando estratégicamente para que ustedes no se mareen, pero sí puedan ir buceando toda la información, van a encontrar información acerca de la primera estrategia, que es indagación con la clase entera, y la segunda estrategia, que es preguntas conceptuales, ¿sí? Cuando hacen clic en indagación en la clase entera, fíjense que acá encuentran un texto obligatorio que también es muy familiarizable, muy fácil de leer, y hay algunos videos interesantes sobre cómo llevar esta estrategia al aula. En esos videos es fundamental que ustedes presten como mucha atención pensando en sus aulas y tomando sus notas. Recuerden que esto es fundamental. Y también acá les compartimos un webinar que genera FED. FED en sus redes sociales y a través de la plataforma de YouTube genera espacios de oportunidades para que cada 15 días se desarrollen webinares con temáticas específicas. En este caso les compartimos esta que justamente habla de la estrategia que estamos estudiando esta semana, ¿sí? Entonces les invitamos a disfrutar esto, a analizarlo, para comprender profundamente de qué va la estrategia. La segunda estrategia, pueden acceder desde acá o desde siguiente, fíjense, trata sobre preguntas conceptuales. Ahora vamos a ahondar un poquito en esto. Otra vez con el mismo formato para que no se confundan. Hay un texto obligatorio de una introducción y luego unos videos que nos parecieron súper poderosos que muestran un ejemplo de aplicación e implementación de esta estrategia en clase, a qué demandas responden. Y por otro lado tienen acá dos webinares que son fantásticos. Enseguida voy a mostrarles un poquito esto que faltó ver en la clase presencial, pero por ahora quería presentarles las actividades y la plataforma. Fíjense que acá está la actividad obligatoria de este módulo 2. Fíjense que dice ahí con ese ganchito resolver la actividad obligatoria. Como les dijimos en nuestro encuentro presencial, la actividad obligatoria consiste en construir una pregunta conceptual del saber que estés desarrollando ahora con tus estudiantes para poder implementarlo, ¿sí? Entonces, acá hay algunas especificaciones de lo que tienen que aclarar, por ejemplo, el nombre y el apellido, el saber del área de matemática que fue escogido, el que estén trabajando ustedes ahora, la edad de los estudiantes, el año que cursan, la cantidad de estudiantes que son también sería relevante, qué simulación van a usar, compartan el nombre y el link, el objetivo de aprendizaje, ya que en esta clase vamos a trabajar objetivos de aprendizaje, pretendemos que ustedes puedan elaborar y plantear objetivos de aprendizaje medibles y que puedan lograrlos a través de la simulación. La pregunta conceptual y las opciones que ustedes generen, y una vez que terminen esto, van a compartir las intervenciones que llevaron al aula y van a comentar por lo menos 2 intervenciones de sus compañeros. Entonces, fíjense que hay una etapa de creación y hay una etapa de implementación. En esta etapa de implementación lo que hacen ustedes es llevar esa pregunta conceptual al aula con el material, el recurso que han preparado para sus estudiantes, y la idea es levantar evidencia. ¿Qué significa levantar evidencia en la jerga de la investigación? Es tomar registros fotográficos, por ejemplo, sacarle fotografías a sus estudiantes. Recuerden siempre sacarles desde atrás, así no se les ve la carita, pero sí que se vea y se aprecie cómo están trabajando con la simulación y con el recurso que ustedes crearon. Pueden también sacar fotografías del curso completo usando lo que ustedes proponen. También es importante registrar la respuesta de los estudiantes y el recurso siendo utilizado. Todo lo que evidencie el uso, el buen uso y el uso crítico de lo que ustedes armaron, ¿sí? De su propuesta. Entonces, una vez que terminen, van a utilizar esta plantilla de trabajo que se los mostramos en el encuentro presencial y van a compartir en este Padlet tanto sus producciones como sus implementaciones y las evidencias de implementaciones. Recuerden que después de que comparten ese material, tienen que analizar el de 2 compañeros y comentar reflexivamente qué creen que pasó, algún aporte significativo y constructivo que puedan hacerle a sus compañeros, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora lo que tienen en la plataforma nuevo, digamos. ¿Qué es lo que quiero mostrarles también? Cuando nosotros introducimos acá en la plataforma la primera parte, que era el módulo 1, encontrábamos esta problematización de qué implicaba enseñar matemática, y acá ustedes accedían al libro 1, ¿sí? En el libro 1
les habíamos compartido la presentación que utilizamos en el encuentro presencial. Sobre esa presentación hemos trabajado para no marearlos demasiado. Y fíjense que, bueno, está un poco lento, en esta presentación, a partir de la página 40, ustedes van a encontrar lo que trabajamos o lo que abordamos en nuestro encuentro sincrónico. Entonces, es importante que hagan doble clic ahí en algunas ideas. Por ejemplo, sobre las buenas preguntas, esas preguntas investigables, y luego desde ahí van a poder también ahondar un poco más en estas estrategias que nosotros presentamos hoy. Mientras llego, porque esto está un poquito lento, les cuento que cuando hablamos de la estrategia de indagación en la clase entera, es una estrategia que utilizamos con la clase entera, como bien lo dice, eh, con el objetivo de investigar, de indagar con toda la clase. Esta es una estrategia que responde, por ejemplo, a un contexto en el que los estudiantes no tienen computadora y no tienen internet. Yo sí tengo un proyector, ¿sí? Y tengo internet, o tengo un proyector y no tengo internet. En el caso en que yo no tenga internet, puedo descargar la simulación y llevarla en mi computadora y simplemente proyectar eso que quiero mostrarles a mis estudiantes. Entonces genero una indagación con la clase entera, ¿sí? ¿Qué pasa si algunos tienen y otros no? Bueno, también puedo hacerlos trabajar en grupos y que compartan un dispositivo. Si el internet es muy malo, lo que puedo hacer es pedirle a los estudiantes que descarguen la simulación que pesa muy poquito en sus celulares o en las computadoras y que ya lleven esto al aula para yo trabajar con esta estrategia de clase entera. Cuando yo indago en la clase entera, quiere decir que todos trabajamos de manera simultánea y pensamos las mismas cuestiones. Entonces hay que ahí generar buenas preguntas de desafío que se transformen en buenas preguntas de investigación, ¿sí? Buenas preguntas para indagar. Entonces, para esto, ustedes tienen esta parte, digamos, desde la diapo 40, perdonen que está tan lenta la presentación, en la que nosotros problematizamos justamente cómo se hace para pensar en buenas preguntas. Ayer alguien en el grupo hizo una consulta acerca del capítulo 6 del libro de Melina Furman. Ahí Rocío encontró una mejor opción de este capítulo y del libro en sí, así que ahí acceden al material. Y es interesante que todo lo que vamos haciendo, ustedes lo vayan como combinando o poniendo en diálogo para avanzar en lo que estamos proponiendo. Fíjense que acá, en esta diapo, dice qué implica plantear buenas preguntas. Entonces es interesante que analicen esta infografía que hemos compartido porque es, la verdad, muy poderosa en términos de cómo vamos a situar una cultura de pensamiento en el aula, cómo vamos a transformar las preguntas de los propios estudiantes, porque ahí tiene que ver con la retroalimentación. Es muy importante que esto lo analicen y lo piensen a la luz de sus aulas, ¿sí? Entonces acá van a encontrar eh, estas, eh, estas, estas palabras que nos parecen súper interesantes. Pensando en el aprendizaje activo, donde decíamos que el estudiante era el protagonista, hay que ver qué rol tienen esas preguntas. Hemos trabajado bastante sobre esto y para eso necesitamos buenas preguntas. Preguntas que sitúen situaciones para pensar en el aula, preguntas que desafíen a nuestros estudiantes pero también que los motiven. Y para eso necesito construir preguntas en distintos sentidos. Por un lado, preguntas desafío, que sean preguntas abiertas que permitan más de un tipo de respuestas y más de una respuesta. Por otro lado, tengo que lograr transformar esas preguntas desafío en preguntas por indagación, preguntas que me inviten a investigar, preguntas que no pueda responder con un dato, ¿sí? Las preguntas fácticas son poderosas, pero no son o no alcanzan, ¿sí? Es como una condición necesaria, pero no suficiente. En el aula podemos utilizar, obviamente, preguntas fácticas que se responden con datos. Por eso les dejamos los primeros videos de Melina Furman que habla sobre las buenas preguntas. Pero necesitamos preguntas investigables, preguntas que motiven a los estudiantes a hacer cosas para aprender. Y entre ese hacer cosas, podemos invitarlos a experimentar en laboratorios reales, con materiales reales. Cuando hablo de laboratorios, no hablo de laboratorios de química, hablo de experimentar con las manos, haciendo. Y también usando las simulaciones, ¿sí? Poner en diálogo estos recursos es, la verdad, algo muy interesante y también muy significativo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por otro lado, fíjense que el último cuadrito habla de preguntas conceptuales, ¿sí? Entonces, esto es en lo que vamos a hacer foco nosotras, nosotros. Entonces,
lo que tendrían que hacer es analizar esta parte de la presentación, porque justamente planteamos sobre objetivos, que es lo que vamos a trabajar en el módulo 2, como les dije recién. Hay algunos consejos, por ejemplo, qué tipo de preguntas hacer, cuándo hacerlas, cómo estar atentos a las preguntas que hacen nuestros estudiantes para buscar indicadores acerca de qué les está pasando. Y acuérdense que uno de los grandes objetivos es hacer visible el pensamiento, es decir, qué les está pasando a nuestros estudiantes y cómo tomamos decisiones para que puedan favorecerse su proceso de aprendizaje. Entonces, acá van a encontrar algún material sobre desafíos y retos abiertos. Acuérdense que hay interactividad, entonces hacen clic en la manito y les muestra dónde pueden ustedes, dónde pueden profundizar la información. Y acá hay una guía de preguntas, ¿no? ¿Cuál es más grande que este, por ejemplo? Cuando les pedimos que listen los componentes esenciales para lograr tal cosa, o no sé, como por ejemplo cuando les preguntamos, define todas las maneras posibles de lograr este objetivo. ¿Cómo puedes crear tal cosa? Si hay alguna guía de buenas preguntas. Cuando nosotros seguimos acá, vamos a llegar a lo que nosotros hicimos, que fue la clínica de preguntas. Revisen esta actividad solitos, revisen las hojas de actividades, revisen el Jamboard y completen lo que hicieron en la sincronicidad a cada grupo y analicen si quieren agregar otras preguntas que les ayuden a pensar en grupos fantásticos, pueden comunicarse entre ustedes. Y la idea es que después de que socializáramos, lográramos abordar estas estrategias. Entonces, acá, por ejemplo, van a encontrar la estrategia primera que les nombré recién, que es una estrategia para la clase entera y habla de la indagación para la clase entera. Es lo que les decía recién. Solo hay una simulación en toda la clase, está centrada en el estudiante, lo más importante es que lo que ellos hacen, no lo que nosotros hacemos. Está centrado en el uso de la simulación y hay preguntas alineadas con los objetivos de aprendizaje. Es decir, en función de lo que yo quiero lograr, voy a generar preguntas, que en un primer momento pueden ser preguntas de desafío, se tienen que transformar en preguntas investigables para que a ellos los movilice a hacer cosas, y luego podemos llegar a las preguntas conceptuales, ¿sí? Luego de esto, lo que nosotros vamos a encontrar es algunos ejemplos. Esto los pueden analizar, ahí es todo interactivo, se los dejamos para que lo vean. Acuérdense que complementan con los videos. Acá hay algunos tips para generar buenas propuestas a través de esta estrategia de indagación para la clase entera. Yo solamente se los voy a mostrar, son ustedes los que tienen que abordar este material. Y acá tienen la segunda estrategia de preguntas conceptuales, que en esta está centrada la actividad del módulo 2. Hacen clic aquí y tienen algunas consideraciones, ¿no? En estas preguntas nosotros tenemos que lograr proponer opciones múltiples. Las opciones no siempre tienen que ser escritas, pueden ser opciones visuales hechas con el simulador y con imágenes editadas de la simulación. Tienen que haber preguntas interesantes que generen reflexión. Tienen que generar opciones para que los estudiantes piensen. Pueden haber preguntas distractoras y respuestas distractoras. Y se pueden utilizar imágenes, como les decía recién. Entonces, con todo esto tienen un material muy potente para trabajar, pensando que también vamos a hacer instrucciones por pares. ¿Qué significa? Vamos a generar una pregunta, vamos a generar un espacio para que voten, para que discutan con el compañero, por ejemplo. Van a votar nuevamente a ver si cambiaron esa posición o esa hipótesis que tenían al inicio y la predicción. Luego vamos a generar una explicación y esa explicación se va a validar con la simulación. Esto lo pueden analizar tranquilos, hay momentos en la clase en que vamos a trabajar individualmente, vamos a trabajar con los compañeros, vamos a trabajar todos juntos, ¿sí? Y acá está la explicación de lo que ustedes tienen que hacer con la plantilla e inclusive la rúbrica con las cuales van a ser valoradas las producciones, ¿sí? Bueno, para no hacerlo más largo, los dejo acá. Cualquier cosa recuerden que el WhatsApp siempre está activo y nosotros estamos atentos para despejar cualquier duda, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y espero que esto sea claro. Adiós.